Seguimos con ustedes, agradecidos, señores. Cuánta gente reportando a través de las redes sociales que le están gustando estos temas de historia, porque definitivamente hablar, conocer y poder tener esta persona, Papo Fernández, que tiene una particularidad de poder decir las cosas que a la gente le llega porque le llega. O sea, con Papo se aprende por la forma de cómo trata estos temas. Claro que sí. Usted sabe que hay muchas personas que quizás tienen los conocimientos, pero no saben cómo decirlo. Lo dicen y la gente se queda en el aire. Eso es verdad, eso es verdad. Entonces, hay personas que son oradores, que con palabras sencillas te explican muchísimas cosas. Hay otras personas que tienen un conocimiento extraordinario y no se le da la facilidad de la comunicación. Yo quiero hacer una pregunta. En realidad, en toda esta tecnología que yo estoy viendo que utiliza Super Lima y que ya esto es un programa que está... Cuando salimos los dos, en la realidad, cuando el programa salga, nos vamos a estar viendo así. Así okay. Mismo, como estamos ahí estamos tú y yo, porque el asunto de la pandemia, la gente cree que estamos un poquito lejitos, pero mira cómo la técnica cree que tú y yo estamos uno al lado del otro aquí, pegaditos. Ahí mira ahí cómo sale. Pero lo grande es ver que si la gente supiera cómo es que el Super Lima logra porque la verdad que esto es una cosa extraordinaria, este fondo, unos diseños preciosos. Lo felicito de verdad este espacio. Gracias, muchas gracias. Nosotros pues siempre estamos preocupados por darle a nuestros televidentes un programa de calidad. Eso es lo principal. Y el Super Lima, usted sabe que esa mente maestra vive creando. Don Papo Fernández, hay un tema súper importante que no podemos dejar pasarlo por alto porque estamos en noviembre y justamente en el día de ayer, 6 de noviembre, donde se estuvo celebrando el día de nuestra Constitución, ¿se le da o no se le da el real reconocimiento a este día en República Dominicana, en nuestra provincia? Mira, no es que no se hace lo que se debe hacer, sino que ni siquiera a quien corresponde hacerlo. Hemos tenido la mala suerte de que las personas que han estado vinculadas a esa área en las provincias no tienen imaginación para que pueda caber lo que significa la Carta Magna de un país. La Carta Magna, como todo el mundo la conoce, es la ley de las leyes. Inclusive es la ley de la convivencia de un país. Es la que establece las normas y las reglas. Es la que en base a ella se tiene que hacer todo lo que se vaya a hacer. O sea, no puede surgir ni ninguna resolución de un ayuntamiento, ni siquiera un acto público, jurídico o notarial puede ir en contra de lo establecido en la Constitución. Y sí, en el 1844, un 6 de noviembre, es proclamada nuestra primera Constitución, que también es una pena decir, una pena por un lado, pero es positivo porque de las 39 veces, en 170 y pico de años, 39 veces se ha reformado nuestra Constitución. Lo que da pena es que de las 39, posiblemente 23, 24 haya sido por interés del presidente del momento. Quizás solamente 10, 12 o 13 ha sido por una justa razón de que sea reformada, incluyendo la del 2010. Esa no fue para ver, eso fue que era necesario. La de 1963 de Juan Bosch, esa era necesaria. Se dice que la Constitución del 63 de Juan Bosch ha sido la Constitución más avanzada de América entre la 1, 2 y 3, de América, la del 63 de Juan Bosch. Entonces, ¿qué ocurre? Para hacer un poquito de historia, en San Cristóbal se reunieron los constituyentes. Los constituyentes fueron 33. Por ejemplo, ¿cuánta gente sabe que dentro de los 33 constituyentes habían 8 sacerdotes? Habían 8 diputados que eran padres, eran curas. Ahí está uno muy famoso, el padre Ayala, que es como se llama una de las avenidas principales de San Cristóbal, y que ese sacerdote, el padre Ayala, fue el que construyó la catedral de San Cristóbal, la que hoy se conoce, incluso donde se enterró a Trujillo el día que se le hizo su sepelio en San Cristóbal. Y estaba el padre Valverde, el padre Santiago, y entonces, imagínate, por eso es que nuestra Constitución
si tú la ves, si tú la lees, cuando lees esa primera constitución, te fijas que hay mucho asunto de religión, y hay mucho asunto de Dios primero, y aparte acuérdate de que Juan Pablo Duarte desde el principio es Dios, patria y libertad. Dios primero, y no solamente no se conformó con poner Dios en la cinta superior de nuestro escudo, sino que en el centro le coloca la Biblia. Somos el único escudo del mundo que tiene la Biblia en su centro. Y todos sabemos que está abierta la Biblia, donde está Juan capítulo 8, versículo 32. En esa página es que está abierta nuestra Biblia del escudo. Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y se refiere, me imagino yo, Juan Pablo Duarte, a que ese era el versículo que debía aparecer ahí, porque la verdad sobre todo. Y encima de eso, ahí se basa un legislador, un gobernante, un patriota. Cuando se reúnen la constituyente en San Cristóbal, nuestra constitución nace con 209 artículos. Pero todo el mundo sabe y conoce que nuestra constitución final tuvo 210 artículos. ¿A qué se debió ese artículo 210 que hubo que agregárselo por obligación a nuestra constitución de 1844? A que cuando Pedro Santana, que era el presidente, la leyó, dijo que faltaba un artículo que le diera todos los poderes necesarios para él hacer todo lo que... No lo dijo con esas palabras, pero el artículo sí dice que se le confiere al presidente de la República, mientras estemos en guerra, poderes extraordinarios y que no podrían ser tampoco verificados por el Congreso. Nada, tenía pleno poder de emitir la ley que quisiera y de ordenar lo que quisiera. Ese artículo ominoso hubo que ponérselo a la Constitución, y con esa Constitución gobernó Pedro Santana, y por eso pudo fusilar a María Trinidad Sánchez y nadie le pudo hacer nada. Por eso pudo exiliar a Juan Pablo Duarte y toda su familia. Por eso pudo matar a Antonio Duvergé con sus 2 hijos. O sea, a los hermanos Puello lo pudo fusilar y nadie podía decirle nada porque él estaba amparado en la Constitución. Por eso nuestra primera Constitución tuvo ese pequeño error. A partir de 1844 vino una Constitución en la que nosotros participamos con representación. Cuando digo nosotros, Sabaneta. La primera vez que Sabaneta aparece con un diputado es en el 1858. El diputado Limardo, Félix Limardo, era el diputado de Sabaneta, en representación de Sabaneta, era santiaguero, claro, en la Constitución de Moca del 58, de 1858. Luego vinieron décadas, en 10 años, donde la Constitución se reformó 6 veces, en 10 años. Y paradójicamente, fíjate que del 96 para acá, sí, podríamos decir, desde tu edad para acá, desde que tú naciste para acá, para no decir más de ahí, la Constitución se ha reformado 4 veces. Oye bien, en 20 años, 4 veces. En 96, 2003, 2010 y 2015. Sin embargo, escucha esto, a quien nosotros llamamos tirano y todo, en los 22 años de Balaguer, una sola vez, una paradoja de nuestra historia, pero no es paradoja nada, son de esos mitos que empiezan a desmontar la presidencia del doctor Joaquín Balaguer. Era un estadista, tenía conocimiento y a pesar de que, para que tú veas que a Balaguer le dicen que dijo que la Constitución era un pedazo de papel, bueno, fue el que más respetó el pedazo de papel, porque nunca la reformó para nada que fuera en su beneficio, y nunca la reformó para nada que fuera a ser cambiado, para nada, porque nunca la reformó, en 22 años que duró siendo presidente. Entonces,
nuestra Constitución, que es nuestra Carta Magna, ojalá que en el futuro, independientemente de lo que se haya podido hacer ayer y todo lo que se haya podido hablar y eso, pero la Constitución tiene que tener actos protocolares a nivel de la independencia nuestra, porque es la madre de todas las leyes y es la que nos rige a nosotros. ¿Qué entiende Papo Fernández que se debe hacer en la provincia de Santiago Rodríguez a través de los departamentos de cultura que nosotros tenemos para rescatar la historia o que simplemente nuestra gente pueda conocer más allá de quién fue Santiago Rodríguez y todo lo que nosotros tenemos en cuanto a hechos históricos? No, esa es muy sencilla, porque todo lo que yo entiendo que se debe hacer es lo que nosotros hemos estado haciendo. O sea, son 40 años trabajando en esto. Mucha gente puede pensar que esto es una... no. ¿Qué hace falta? Hace 38 años que fundamos la Casa de la Cultura. Y la Casa de la Cultura fue la que instaló el carnaval de nuestro pueblo. Y la Casa de la Cultura fue la que creó el Cirtésaro, el ciclo de teatro. Pero no solamente eso, de la Casa de la Cultura fue que salieron Dani Gómez, Agustín Gómez, Raimundo Infante, Jacqueline Astacio Castro y nuestro soberano Néstor Esteve y Judith Leclerc. Pero de ahí fue que salió Fello Esteve también y de ahí fue que salieron. Es posible, es muy posible que tú no te encuentres a nadie con más de 45 años de edad que lo que sea dentro de la cultura, la comunicación o el arte no haya salido de la Casa de la Cultura. Y de la historia, ¿qué decirte? Ya yo pienso que quizá un libro más, en términos de la historia de nuestra provincia y de las cosas de nuestra provincia, yo creo que con un libro más cumplo mi ciclo. Yo pienso que con el libro del general y a la restauración y con el libro de la historia completa de la provincia con sus 3 municipios, donde el que quiere, por ejemplo, tú sabías que aquí mucha gente diciendo, y yo decía, y lo decíamos, pero bueno, ya está el libro, ya no es que nosotros tuvimos cuando Trujillo una senadora. O sea, la Celeste Gómez no fue la primera senadora de la provincia. Nosotros tuvimos una senadora, la señora de González, que fue senadora en el año 1959. Y otro dato interesante, decir que nosotros tuvimos un senador que se llamaba Santiago Rodríguez. Era vegano, pero se llamaba Santiago Rodríguez. Incluso quizá alguna gente vio algún día... senador Santiago Rodríguez, provincia de Santiago Rodríguez, pensó que era un error. Pero no es un error, es que tuvimos un senador que se llamaba Santiago Rodríguez. Y ese tipo de cosas. Por ejemplo, uno de los datos que a mí más lucha me dio conseguir fue quién era el gobernador cuando se celebraron las elecciones del 20 de diciembre de 1962, las que ganó Juan Bosch, después que mataron a Trujillo. Porque tenía el gobernador de antes de esa fecha y tenía el gobernador de cuando se juramentaron las autoridades de que ganaron esas elecciones, se juramentaron el 27 de febrero, pero no tenía entonces quién era el gobernador. Ha sido una de las sorpresas más grandes que yo he recibido en las investigaciones que he hecho, y es cuando descubro, esto lo descubrí fue en el Palacio Nacional, en la consultoría jurídica, a la cual, cuando ya uno le ponen un libro a circular en la Feria del Libro de Historia del Archivo General de la Nación y ya tiene el trabajo que uno ha hecho y además es diputado, hay ciertos lugares donde tú tienes acceso. Y bueno, ahí fue que yo descubrí, cuando pude conseguir el decreto que nombran a Rodolfo Scheffler gobernador. O sea, Rodolfo Scheffler fue 3 meses gobernador, nada más duró 3 meses. Él era el presidente del ayuntamiento cuando lo nombraron gobernador. Lo sacaron de la presidencia del ayuntamiento para nombrarlo gobernador. Lo que quiere decir que lo que yo entiendo que la gente debe hacer es eso. Los profesores de historia, yo tengo que decirlo, o sea, tú estás ahí, tú das clase de historia, quien sea que me esté viendo que dé clase de historia, y tú sabes que tú no estás leyendo. O sea, yo le pregunto a un profesor, tú no puedes ser profesor de historia si tú no lees, mira, te lo quiero poner fácil, si tú no lees 1 hora diaria, si tú no lees 10 horas a la semana, tú no puedes dar historia. Porque tú lo que estás haciendo es siendo cotorra. O sea, tú te dan un libro, tú te aprendes eso como, tú te lo aprendes como si fuera tu acta de nacimiento. Y entonces un niño
dice, y entonces cuando en febrero el 21, no, entonces tú, como tú tienes eso como una computadora, que no, fue el 27 de febrero que vinieron los trinitarios, hicieron tal, no. Tú tienes que saber de historia, que cuando tú estés hablando de historia, la cabeza tuya y tus ojos estén moviéndose, porque cada vez que tú mencionas algo hay 75 datos alrededor que se están juntando con ese dato que tú estás dando. Cuando tú puedas hacer eso, entonces tú puedes decir que tú estás leyendo y estás aprendiendo historia. O sea, tú no puedes agarrar fechas y hacerte un libro y poner fecha. El 27 de octubre pasó tal cosa, el 30 de noviembre, pues eso pasó y pasó ese día. Y eso son efemérides. No, es que cuando a ti te digan, por ejemplo, háblame de Guaraguanó, y que entonces cuando tú estés hablando de Guaraguanó, que tú digas que era un nitaíno, pero que ahí mismo tú digas que era un nitaíno, pues no es que tú te vas a quedar en Guaraguanó nada más porque te pidieron hablar de Guaraguanó. Es que cuando tú estés hablando de Guaraguanó, entonces tú puedes decir que era un nitaíno de los 14 que tenía la región Marién, que era una de las 5 que tenía el país, y que el cacique era Guacanagarix. Y que entonces tú vayas y digas que hoy, en el día de hoy, de los 14 nitaínos que había en la región Marién, 5 todavía se utilizan en nuestro país. ¿Y cuáles son esos 5 que todavía se utilizan? Bueno, tú tienes que todavía se usa Guayubín, era un nitaíno, hoy es un municipio. Dajabón era un nitaíno, hoy es una provincia. Haití era un nitaíno de la región Marién, hoy es un país. Jaibón, eso era un nitaíno de la región Marién, hoy es un distrito municipal. O sea, pero que cuando entonces a ti te digan Guayubín, que entonces tú ahí desmontes y digas que mucha gente dice que Guayubín se fundó cuando Lucas Evangelista de Peña. Eso. No, señores, Guayubín existía antes de que llegara Colón. Y Guaraguanó existía antes de que llegara Colón, porque eran nitaínos. Entonces, que no es que tú te aprendas las cosas de botella, sino que tú leas. Claro, todo profesional debe leer. Y todo profesor de cualquier materia debe leer. Pero el de historia tiene que leer por obligación. Tiene que leer porque debe. Y además tiene que leer para poder ser un analista de la historia. Aquí cualquiera entrevista 10 viejos. ¿Tú sabes la gente que aquí se crió pensando que Alejandro Bueno y Josefino Bueno eran hermanos? Tuvimos que, tú sabes los años que tuvimos y la investigación, nosotros no, descubrimos y ya ahí está las dos actas de ambos en las que se prueba que no eran hermanos, eran primo hermanos. ¿No entiendes? O sea, hay gente que escribe y dice, ay, entonces Alejandro Bueno que nació cuando Sabaneta pertenecía a Montecristi. Hermano, no. Cuando Alejandro Bueno nació, Sabaneta pertenecía a San José de las Matas, porque él nació en el 1821. Y nosotros empezamos a pertenecer a Montecristi en el 1879. Es decir, hay mucha gente que repite muchas cosas. Porque le escucha de otro. Le escucha de otro, y ese otro la dice. Exacto. Aquí hay gente que la vejez y la edad no te da la propiedad de la verdad. No. Porque hay mucha gente que se crían. Bueno, aquí hay gente que dicen que Enrique Blanco mató gente por rumba. Y la semana pasada ese fue mi tema en la otra campana. Por ejemplo, ¿quién ha investigado y se ha puesto a ver y a averiguar de que militares oficiales en cono con algunas personas y personas comunes de nuestro Cibao llegaron a matar personas y buscaban la manera de que dijeran que fue Enrique Blanco que la mató? O sea, la historia no es tan sencilla. La historia no es que tú, hasta que tú no tengas las pruebas irrefutables en las manos, no puede dar un hecho como real. Por eso, cuando nosotros decimos algo, tú te imaginas eso, a mucha gente no se le ocurre decir que la esposa de nuestro general José Epifanio era hija de un padre, de un cura, de un párroco. Bueno, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. El padre Antonio Acheli tuvo 3 hijos aquí en nuestro pueblo. Ludovina Carrasco fue una, era hija de un padre, de un sacerdote. Entonces, pero para eso tú tienes que haber buceado mucho en muchos documentos y haber comparado mucho y para tú poder encontrar el mapa. Bueno, eso es lo que le quiero decir. ¿Qué hacer? ¿Qué te interesa? Además, la historia, tú sabes lo hermosa que es. O
¿Sabes lo hermosa que en vez de tú estar hablando de cuáles son las mejores marcas de carro, que tú te pongas a hablar de la historia de tu pueblo, de tu familia, la historia de tu familia? El general José Cabrera, esos Cabrera que tenemos acá, que son descendientes directos del general, los Thomas, descendientes, de los Leclerc. ¿Cómo poder decir que aquí estuvo ahí, en Haití, de ese lado, cerquita de Dajabón? El cuñado de Napoleón, el esposo de la hermana de Napoleón, el emperador. Y entonces, y que vino su esposa, que era la hermana de Napoleón, estuvo ahí, que fue el general Leclerc. Y es de donde, de Leclerc, de Emmanuel y del otro hermano, descienden los Leclerc de nosotros, de acá. Pero, ¿qué decir de Jean Saint-Hilaire? Que vino ahí, y de ese Saint-Hilaire descienden todos los Saint-Hilaire. Y que tú tengas ese árbol genealógico, investigando, buscando, hasta llegar al origen. O sea, preocúpense por eso, que la historia es muy interesante, pero es leyenda. Retorno enseguida, señores, con la parte final de Papo Fernández. ¿Hay otra parte final todavía? ¡Wow!